Buenos días, profesor. Mi nombre es Angélica López Campirano. Mi matrícula es 1941723 y en esta evidencia voy a explicar la historia nacional e internacional del voleibol. Me voy a apoyar de la línea del tiempo que entregué en la evidencia pasada. Bueno, antes de empezar con la línea del tiempo, voy a explicar un poco qué es el voleibol. El voleibol es un deporte que se practica entre dos equipos de 6 jugadores cada uno, cuyo objetivo es pasar el balón encima de una red de una zona rival a otra, sin que alguno de los dos equipos adversarios pueda regresarlo. ¿Qué otra cosa? En cancha siempre hay 6 jugadores, de los cuales 3 son de la línea delantera y los otros 3 son defensa. De esos 3, uno es el líbero. Aunque son 6 jugadores en cancha, regularmente el equipo lo forma un máximo de 12 jugadores o un mínimo de 8. Ahora sí voy a empezar con la línea del tiempo. La historia del voleibol comienza en 1895 con William C. Morgan, que empieza a formular una alternativa de juego, ya que él buscaba una opción menos violenta que pudieran practicar los adultos mayores. Hay que recordar que 4 años antes ya se había inventado el básquetbol y pues obviamente los jóvenes ya jugaban básquetbol, sin embargo se consideraba todavía un deporte que era un poco de contacto y un poco más rudo. Entonces el 9 de febrero de 1895, William C. Morgan por fin inventa esta alternativa de juego más tranquila en el gimnasio del Young Men's Christian Association de Holyoke, Massachusetts, lo nombran Mintonete. Un año después, en 1896, se organiza una conferencia con todos los directores de educación física del Young Men's Christian Association, donde el profesor Morgan aprovecha para hacer una demostración del juego que acababa de inventar, organizando un partido entre 2 equipos de 5 jugadores cada uno. Después de la demostración, el profesor Alfred T. Halstead propone que el nombre se cambie de mintonete a voleibol, ya que él se enfoca más en la fase de vuelo que hace el balón cuando pasa de una zona a otra por encima de la red. Un año después se publica un breve informe sobre el juego y ahí se describen de forma muy breve cuáles son las reglas. En 1897 ya las reglas se incluyen en el primer manual oficial de la Liga Atlética del Young Men Christian Association de América del Norte. Pasando al siglo XX, Canadá se convierte en el primer país extranjero en adoptar este juego. En 1905 el voleibol ya había llegado, para este año el voleibol ya había llegado a países como Cuba, China, Puerto Rico, Japón, Filipinas, Inglaterra y Uruguay. En 1913 el voleibol ya es incluido en el programa de los primeros Juegos del Lejano Oriente organizados en Manila. En 1916 se publican las primeras reglas del voleibol en Estados Unidos en una guía atlética llamada Guía Spalding, que es escrita por Robert C. Cubbon. En 1917 finalmente llega a México el juego del voleibol. Llega específicamente a la ciudad de Monterrey por el profesor Oscar F. Castillón, que es miembro del grupo del Young Men Christian Association. También Enrique Aguirre introduce el voleibol, pero lo introduce en el Distrito Federal, y también José U. Escobar lo introduce, pero en la ciudad de Chihuahua. En 1918 el número de jugadores por cada equipo aumenta a 6. Antes eran 5, ahora ya van a ser 6 para 1918. En 1920 el profesor Leoncio Ochoa promueve el desarrollo del voleibol en la Escuela Preparatoria
preparatoria nacional número 1. Él propone que el voleibol ya se incluya en el programa de todas las escuelas a nivel nacional. En este mismo año, en 1920, se da la primera vista del voleibol de playa en la playa de Santa Mónica, en California. Continuando con el siglo XX, en 1922, el número máximo de pases, de contactos autorizados por el balón de un equipo se fija en 3. En 1925, el voleibol ya es practicado y reconocido, más bien es jugado y reconocido, ya lo ubican en países como Francia, Italia, España, Inglaterra, incluso en el continente africano. En 1928, en México, la SEP adopta ya el voleibol como un deporte oficial para todas las escuelas a nivel nacional. En 1930 se celebran la segunda edición de los Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba, inaugurados el 15 de marzo. Y aquí México obtiene el primer lugar, llevándose la medalla de oro, Cuba el segundo lugar, la medalla de plata, y El Salvador el tercer lugar con la medalla de bronce. Esta competencia solo es para hombres en estos Juegos Centroamericanos. Después, en 1932, se organiza el primer campeonato nacional en México para hombres y mujeres de voleibol. Aquí acuden 500 equipos escolares y 50 profesionales. Mayores. En 1935, en la tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, organizados en el Caribe, en El Salvador, en la rama femenil, México obtiene el primer lugar, es decir, la medalla de oro. Y para los caballeros también obtiene la medalla de oro México. Cuba se lleva la plata y Puerto Rico el bronce. Cabe destacar que en esta tercera edición de los Juegos Centroamericanos, las mujeres participan por primera vez en natación, en baloncesto y en voleibol. Me salté. En 1933 el profesor Juan Snyder funda la Federación Mexicana de Voleibol y es su primer presidente. En 1941 se organiza el primer campeonato nacional femenil con sede en el Distrito Federal, y el profesor y doctor Armando López Castillo pasa a ser presidente de la Federación Mexicana de Voleibol. En 1947 por fin se funda la Federación Internacional de Voleibol. En 1948 se lleva a cabo el primer campeonato europeo en Roma, Italia, con 6 equipos compitiendo. En 1949 se lleva a cabo el primer campeonato del mundo para hombres en Praga, Checoslovaquia. En 1952 se celebra el primer campeonato mundial, pero para mujeres, y el segundo para hombres en Moscú. En 1955 el voleibol aparece por primera vez en los Juegos Panamericanos, que se inauguraron el 12 de marzo y asistieron 22 naciones y 2.583 atletas. Estos Juegos Panamericanos se organizan en México y México gana la medalla de oro en la rama femenil, y Estados Unidos se lleva el oro en la rama varonil. En 1964 el voleibol finalmente es incluido en el programa de los Juegos Olímpicos en Tokio, participando 10 equipos masculinos y 6 femeninos. En la rama femenil, el primer partido de voleibol se jugó entre Corea y Polonia, pero finalmente la medalla de oro se la ganó Japón. Y en la rama varonil, el primer partido fue entre Japón y Estados Unidos, y la medalla de oro se la gana la URSS. En 1965, Polonia organiza la primera Copa Mundial para hombres, y en 1970 se celebran otros Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en Panamá.
del 28 de febrero al 13 de marzo. Y México recupera otra vez la corona en la rama femenil, quedando en primer lugar, ganándole a Cuba y a Venezuela. Mientras tanto, en la rama varonil, Cuba se lleva el primer lugar, Venezuela el segundo y México el tercero. En 1973, Uruguay organiza la primera Copa del Mundo para mujeres. Pasando al siglo XXI, tenemos que en el 2010, aquí no lo mencionan en la línea del tiempo, pero se organiza un campeonato mundial, un campeonato mundial exactamente, en el cual el país ganador es Brasil, que ya ha ganado en el 2002 y en el 2006 otros campeonatos mundiales. En el 2011, la Federación Internacional de Voleibol lanza una nueva campaña de marketing que marca como una nueva etapa para el voleibol tanto de sala como de playa. En el 2014 se celebra el Campeonato Mundial de Voleibol Femenil en Italia y varonil en Polonia. Continuando con el siglo XXI, tenemos que en el 2018 se celebra otra edición del Campeonato Mundial para ambas categorías. Y finalmente en el 2019 se celebra otra edición de los Juegos Panamericanos en Lima, que es la más reciente, Lima, Perú, donde Argentina se lleva el oro, Cuba la plata y Brasil el bronce. Bueno, aquí se acaba nuestra línea del tiempo hasta los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Me parece que el voleibol ha ido como progresando bastante desde 1895, donde era tan solo un juego o una alternativa de un deporte menos violento o menos violento que el básquetbol, y ahora pues obviamente está incluido tenemos campeonatos mundiales, copas del mundo, está incluido en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, en los Centroamericanos, o sea, realmente fue creciendo bastante.